Saludos, hermanos y hermanas en Cristo, Hijo del Padre y de María, Virgen y Madre. En Él está nuestra salvación y nuestra gloria para siempre. A Él acudimos con fe y confianza, como único mediador ante el Padre. Acerquémonos a Él participando en esta Eucaristía, de pie para recibir al Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles de San Lorenzo. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la alegría llene el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen siempre su rostro. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a esta semana número 29 de este tiempo ordinario, de este martes. Vamos a pedir al Señor por todos nuestros televidentes que se encuentran en sus hogares, especialmente nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. También oramos por los que están confinados o confinadas en las cárceles de nuestro país. Un saludo muy especial al Ministerio de Música de la Providencia, de la Divina Providencia de Cupey y todos los aquí presentes. Así que pedimos al Señor muchas bendiciones en este martes. Especialmente pedimos, como siempre, por la salud de Monseñor Merino. Antes de continuar con estos sagrados misterios y escuchar la palabra de Dios, vamos a ir al corazón. Humildemente le pedimos su misericordia y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de nosotros.
Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El misterio de la iniquidad, que es el misterio del pecado, nos sometió a todos a la muerte. Pecó Adán y con él caímos todos irremediablemente. Pero el misterio de la misericordia de Dios es aún más grande y por eso, por amor, nos devolvió la vida por Cristo Jesús. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia, y así como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor, reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégresen y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
La vigilancia y el esfuerzo sincero y sacrificado serán condiciones necesarias para que el encuentro con el Señor sea realizado en armonía y a tiempo, con la llamada y la llegada del Señor. De pie, cantemos el aleluya antes de la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tengan ceñida la cintura y encendida las lámparas. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirles apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de media madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra. Como les decía al principio, hoy estamos celebrando esta semana número 29 de este tiempo ordinario. Y es bien interesante porque siempre la palabra de Dios nos invita. Ustedes saben muy bien que la Eucaristía se divide en dos partes, tiene dos mesas, la mesa eucarística y la mesa de la palabra. Estamos precisamente ahora en la mesa de la palabra. Esta palabra que hemos escuchado hoy, tan hermosa, tan extraordinaria, tan llena de Dios y tan divina. Esta misma palabra de Dios es la que precisamente la carta a los hebreos nos la describe muy bien. Dice la carta a los hebreos que la palabra de Dios es viva, eficaz y más tajante que una espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga todas las intenciones del corazón. Nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Esa misma palabra de Dios que hemos escuchado precisamente en el día de hoy, esa misma palabra se ha encarnado en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Ese nuevo Adán que nos habla la primera lectura de hoy tan hermosamente, donde Pablo en esta lectura hace una comparación y una semejanza entre el hombre que entró el pecado en el mundo y por el pecado del mundo entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Está hablando de Adán cuando pecó. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más
por la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que corresponde a un solo hombre. ¿Y cómo se llama ese hombre? Jesucristo el Señor. Esa palabra que se ha encarnado, esa palabra que se ha quedado en la segunda mesa, que es la eucarística. Ese Jesucristo es interesantísimo. Dice, por el delito de un solo hombre comenzó todo el reinado de la muerte. Mas, sin embargo, fue por la culpa de uno solo. ¿Cuánto más ahora por un solo hombre que se llama Jesucristo el Señor, vivirán, reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia? Me encanta esta palabra de derroche, porque Dios no escatima en darnos y en sobrar y en dar hasta abundancia, derroche. Algo que se derrocha es algo que se desborda, no que se pierde, sino que se desborda. Y la gracia de Dios es así, es un derroche de gracia y el don de la justificación. Es bien interesante porque en Jesucristo hemos recibido ese derroche de gracia, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia traerá la justificación y la vida. Y todo por el amor de Dios a través de la persona de Jesús. Y si por la desobediencia de uno todos se convertirán en justos o se convirtieron en pecadores, por la obediencia de Jesucristo el Señor, todos somos justificados y tenemos vida y vida en abundancia. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Así que no tenemos que tener miedo, porque realmente Dios ha derrochado su gracia en la persona de Jesús para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Y así como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo el Señor, la palabra encarnada, nuestro Señor reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Y todo eso sucedió por lo que dice precisamente el Salmo de hoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Toda la vida de Jesús fue haciendo el bien. Toda la vida de Jesús fue liberando, sanando, curando, tocando a los enfermos para darles vida y vida en abundancia. Toda la vida de Jesús fue cumplir la voluntad del Padre. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas. En cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Aquí estoy, Señor. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Alégrense y gocen contigo todos los que lo buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Vamos a decirlo todos. Grande es el Señor, los que desean tu salvación. Ahí está el derroche de la gracia de Dios. Si por un hombre vino el pecado, vino la muerte, por Jesucristo nos vino la gracia y la vida eterna. Y todo esto, hermanos, porque precisamente en la lectura de este fin de semana pasado, que fue sumamente hermosa e interesante, esa segunda lectura de la carta a los Hebreos de este domingo pasado, donde tenemos un sumo y eterno sacerdote en Jesucristo, que ha atravesado el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firme la confesión de la fe. Un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Y es bien interesante cómo terminó esa lectura de la carta a los Hebreos,
haciéndonos una invitación, precisamente la carta a los hebreos. Por eso, acérquense, confiados ante el trono de la gracia. ¿Y cuál es el trono de la gracia? Jesucristo el Señor. El que por medio de cumplir la voluntad de Dios, hemos recibido un derroche de gracia y una justificación en la vida. ¿Para alcanzar qué? Tres cosas: misericordia. Segundo, encontrar gracia, gracia tras gracia. Y tercero, en un momento oportuno, ese Señor nos va a auxiliar. Por eso oramos, por eso nos acercamos al sagrario muchas veces nosotros mismos, cuando tenemos alguna dificultad, alguna prueba, alguna enfermedad. ¿Por qué nos acercamos al Santísimo para orar? Porque tenemos la seguridad y la confianza y la fe, con toda humildad, de que podemos confiar ante el trono de la gracia, que es Jesús, de que en Él encontraremos misericordia, encontraremos gracia y también un auxilio oportuno en el momento en que lo necesitamos. Tenemos un sumo sacerdote precisamente. Y todo para esto, hermanos. Por eso es que en el evangelio de hoy, precisamente este evangelio también, el Señor nos invita a que estemos en vela, a que estemos atentos, a que estemos despiertos, ceñidas nuestras cinturas y encendidas nuestras lámparas. El cristiano tiene que estar despierto para que esa gracia y ese derroche de gracia no se pierda. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar atentos. Vosotros estén como los que guardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirles apenas venga y llame. Dichosos los criados o los cristianos a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Les aseguro que les ceñirá, les hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada, porque el Señor no tiene tiempo ni tiene hora, y los encuentra así, dichosos ustedes. Hermosa, hermosa esta palabra de Dios, con la cintura ceñida y con las lámparas encendidas. No hay duda de que hoy el Señor nos llama a permanecer vigilantes. Hay un dicho que dice: camarón que se duerme, pero vamos a quitarle, vamos a decir cristiano que se duerme, se lo lleva la corriente. Así que tenemos que estar siempre vigilantes mientras sucede esa segunda venida del Señor. Sus discípulos misioneros debemos estar atentos en espera de su llegada. A mí me hace pensar, por ejemplo, cuando ustedes cogen un pescado y lo meten en el freezer, ¿verdad? El pescado siempre tiene los ojos así abiertos, los han visto, ¿verdad? Y cuando la persona va a buscar el pescado, que abre el freezer, todavía el pescado está, me llegó el momento. Así tiene que ser el cristiano, con un ojo abierto o quizás uno cerrado, pero siempre debe estar bien despierto, bien atento. Una manera de estar preparados es mantenernos con la cintura ceñida, es decir, en una actitud de servicio, de entrega y de salida, para poder responder a las múltiples maneras que tiene Dios de llamar a nuestra puerta, de tal manera que apenas venga y llame, le abramos y le acojamos en nuestro corazón. No podemos vivir distraídos, sino muy atentos para descubrir la presencia de Dios en todo aquel que se acerque a nosotros. El Señor también nos invita a mantener las lámparas encendidas. Dos imágenes que utiliza precisamente el Evangelio para esa vigilancia, para esa atención y sobre todo para estar bien despiertos. Y la primera precisamente es la cintura bien ceñida. Antiguamente a nosotros en el campo decíamos: usted tiene que tener el cinturón bien amarrado, ¿verdad? O la cintura o los pantalones bien agarrados para que no se le caigan. Pues el cristiano también tiene que ser así.
¿Y cuál es la cintura del cristiano? La fe, la perseverancia, la constancia, el amor, el servicio, la entrega. Esa es la verdadera cintura del cristiano. Y obviamente la oración. Estamos en el mes del Rosario y tenemos que orar porque eso nos da fuerza y sobre todo nos da fortaleza. También el Señor nos invita a mantener las lámparas encendidas para indicar que el alma no duerme, ya que permanece atenta y despierta en la espera del Señor. Tener las lámparas encendidas también significa y manifiesta el profundo deseo de permanecer en la luz verdadera, porque el cristiano tiene que iluminar. Usted tiene que ser cristiano las 27 horas del día, o 20, ¿cómo le llaman ustedes? 24/7, así mismo, 24/7. En el trabajo, en la iglesia, donde quiera que usted se meta, usted tiene que ser cristiano. Y si usted es cristiano, que se te note, porque eso es importante. Usted tiene que iluminar. No se enciende una luz para esconderla debajo de la mesa, sino para ponerla encima de la mesa para que ilumine, para que dé luz, para que resplandezca. Tener las lámparas encendidas, porque Dios es luz y sus obras manifiestan la luz que Él trae a la humanidad en la persona de Jesús. De este modo permanezcamos atentos, serviciales, vigilantes, como la esposa que espera la llegada de su esposo, para que el mismo Cristo Jesús nos invite a sentarnos precisamente en su banquete nupcial, como termina así el Evangelio, y el cual desea celebrar con nosotros y dar testimonio de la manera como Él mismo nos ha servido. Así termina precisamente el Evangelio. No importa si es a medianoche o en la tarde, a mediodía, no importa. Cuando Él nos encuentre preparados, nos dirá dichosos, nos invitará a su mesa, nos servirá y compartirá con nosotros ese gran banquete nupcial, ese banquete de la vida eterna. Vamos a orar al Señor para que nos mantengamos vigilantes y atentos y despiertos a la venida del Señor. Que así sea. Oramos. Amado Señor Jesús, tú eres el esposo que ha de venir para prepararnos el banquete nupcial y hacernos sentar a la mesa de tu reino. Ayúdanos a estar atentos, vigilantes y despiertos, con la cintura ceñida en actitud de disponibilidad para servir a los hermanos y salir de nuestros propios egoísmos e intereses personales. Permítenos mantener las lámparas encendidas, es decir, nuestra fe en el corazón, para disipar las tinieblas del pecado, que nos sumerge en la perdición y nos aparta del gozo de celebrar contigo la boda nupcial. Y por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el mes del Rosario, servidora del Señor, te imploramos que mires con bondad todas nuestras intenciones y nos capacites para servir con amor. Como decía precisamente nuestra Madre Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén, amén, amén. Nuestros ojos están siempre fijos en el Señor, sobre los que esperan en su misericordia. Vamos a presentarle nuestras necesidades y las de cada uno de nosotros. Por nuestro mundo, para que Jesucristo, artesano de la paz y la justicia, las restaure en cada corazón
y las modele en nuestra sociedad para que sea más fraterna y solidaria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres y mujeres del mundo, para que Jesucristo, que conduce la historia humana, incline los corazones al bien y los haga renunciar a las malas pasiones que engendran odio, guerra y desgracias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que María, Madre de Dios y Madre nuestra, anime a los que son llamados por Cristo para cumplir su misión salvadora en el mundo y para que manifieste su cercanía y consuelo a los enfermos y a todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que revivimos en la Eucaristía el misterio del amor y de Dios, para que cada día aguardemos vigilantes su llegada, viviendo en caridad, servicio y espíritu de oración. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora roguemos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por nuestro arzobispo Roberto González y Mildred Ortiz, Leudelia Martínez, Mari Pastrana y familia, Ángel L. Rivera Lugo, familia Carmona Colón, esposo Sánchez, Carlos Dixon, doctora Nelly Pagán, Karina Nicole Gallardo, Luis Laurido, José Julián Acevedo, Xiomara Rivas, Fermín Rivera Torres, familia Alvarado Torres, Petronila Alvarado, Engracia Sáez, Nereida Soto Bruno, Flora Navarro González, Raúl y Edwin Rivera Rosado y Milka Alvarado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y roguemos por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Norberto González, Nandi Flores, Benigno Pérez, Federico García Yico, Enrique Gorbea Frontera, Celestina Ortiz, Fabián Hernández, Josian y Josefina Hernández, José Serra, Consuelo Serra, Milagros Laurido, Alex Egázar Anaya, Carlos Muñoz Vallejo, Pepita Negrón Quiñones, Katy Borrero, Edwin Manzano Bruno, Otilio Rivera de Jesús, Obdulio Dumán Corchado, Alfonsa Almedina, Mauricio Aponte Roldán, Ángel Rivas Rivera y Evelyn Cardona Rivera. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de esta tu iglesia. Concédenos por tu bondad lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre sea por tu inés.
Y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Hijo del Hombre vino a dar su vida y a servir a los demás en rescate por una multitud. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la mesa de la palabra pasamos ahora a la mesa eucarística, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y penetrante en nuestros corazones, se convierte ahora en una palabra encarnada llamada Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para alimentarnos, para darnos vida y para fortalecer nuestra esperanza y nuestra caridad y nuestro servicio y entrega a nuestros hermanos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, realmente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a la luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos el himno a tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso te suplicamos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo y acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen
y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Con los ojos fijos en Jesús, sumo y eterno sacerdote, Él es el sacramento de nuestra fe. Comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo corazón. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de la Divina Providencia, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto González y su obispo auxiliar Alberto, y todos los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Padre, la súplica y los deseos de la familia del Canal 13, especialmente nuestros enfermos, nuestros confinados y todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Atiende sus deseos porque los has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo y Señor nuestro, a quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos con fe y humildad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestros corazones y en nuestras familias, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y debilidades. Mira más bien la fe y el corazón de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el Cordero de Dios y el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija.
gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido a este pueblo, las manos que los castigan, y has detenido a este pueblo, las manos que los castigan. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que necesita, las aguas que dan al hombre la fuerza que necesita. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias al Ministerio de Música de UPEI, Nuestra Señora de la Providencia. Gracias a Nicole en los controles y sobre todo a la coordinadora Iris y aquí todos los presentes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la fuerza y la alegría de Jesucristo el Señor nos acompañe. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Desde el cielo la Virgen María, desde el cielo la Virgen María, a cobadería, a cobadería, a cobadería se vino bajar. A cobadería, a cobadería, a cobadería se vino bajar. El rosario en sus manos traía, el rosario en sus manos traía, con el
al mundo salvar. Con él pretendía al mundo salvar. El rosario es sostén de la tierra, el rosario es sostén de la tierra. Aleja la guerra, aleja la guerra, aleja la guerra y nos trae la paz. Aleja la guerra, aleja la guerra, aleja la guerra y nos trae la paz. El rosario es la puerta del cielo, el rosario es la puerta del cielo. Al pasar del suelo, al pasar del suelo, al pasar del suelo a